Con mi esposa Datze volvimos a recorrer el otro lado del mapa y llegamos a Austria, un país de Europa Central con una alta calidad de vida. Vamos a recorrer sus calles para ver qué nos encontramos y compartirlo con ustedes. En el mapa del amor no todas las coordenadas significan lo mismo. Decir te quiero en Salzburgo no conlleva el mismo peso que susurrarlo en Santiago de Chile. La forma en que una mujer se vincula amorosamente no es solo el asunto del corazón, es reflejo de una historia cultural, de una estructura social y de una manera de habitar el mundo. Por eso, comparar a la mujer austríaca con la mujer latinoamericana en el contexto del amor no es solo un ejercicio de curiosidad, sino es abrir una ventana al alma de las civilizaciones. Las bamboleantes anatomías pululan a nuestro alrededor. Las calles de Austria son una verdadera fiesta para los ojos. Para entender cómo se ama en cada rincón del planeta, primero hay que entender dónde se ama. Austria es una nación centroeuropea con altos índices de bienestar, institucionalidad sólida y una cultura fuertemente marcada por la tradición ilustrada, la racionalidad y el valor de la privacidad. En cambio, Latinoamérica es un continente emocionalmente expresivo, culturalmente mestizo y socialmente más desigual, donde la vida afectiva y familiar ocupa un lugar central en la identidad personal. Esta diferencia estructural genera dos modelos de amar, dos formas de presencia femenina en la relación de pareja. La mujer austríaca tiende hacia la autonomía racional, la mujer latinoamericana hacia la interdependencia emocional. Uno de los contrastes más evidentes está en el grado de independencia emocional que cada cultura fomenta. La mujer austríaca cree en un entorno donde se espera que sea autosuficiente. Desde temprana edad se promueve que tenga su espacio, sus decisiones y su camino. No es raro que viva sola durante años, que no sienta urgencia por casarse ni por construir una familia tradicional. La mujer latinoamericana, por su parte, ha sido moldeada por una tradición donde el amor y especialmente la pareja es un eje narrativo central de su vida. Aunque esto está cambiando rápidamente, existen expectativas familiares y culturales que valoran la compañía, la protección, el vínculo afectivo como prueba de realización personal. A nivel gestual y comunicativo, las diferencias se vuelven aún más visibles. Mientras la mujer austríaca puede pasar horas con su pareja sin necesidad de tocarse constantemente o expresarse verbalmente el afecto, en la cultura centroeuropea, el respeto por el espacio del otro es una forma de amor. Las emociones se muestran con discreción,
y los grandes gestos románticos son la excepción y no la regla. Amar, muchas veces, es acompañar sin interferir. En cambio, la mujer latinoamericana suele expresar su afecto con mayor intensidad. Palabras dulces, detalles cotidianos. En la lógica cultural del continente, demostrar es una prueba de sentir. Callar puede interpretarse como frivolidad o indiferencia. En el lenguaje del cuerpo, del tono de voz, de la mirada de la mujer latinoamericana, se imprime el color emocional que hace del amor una experiencia vibrante y a veces turbulenta. En Austria es común que las mujeres vean la relación de pareja como una parte más de su vida, no como su eje definitorio. Muchas priorizan sus estudios, sus viajes y su desarrollo personal. El amor no interrumpe ese proceso, sino que se adapta a él. La maternidad, si llega, lo hace tarde y muchas veces en formatos no tradicionales. En muchas zonas de Latinoamérica la pareja todavía ocupa un lugar central como proyecto de vida. La realización afectiva suele estar más entrelazada con el amor romántico, la maternidad y el cuidado. Esto no significa dependencia en todos los casos, pero sí una mayor inclinación a organizar la vida alrededor de la pareja. También difieren en cómo se gestionan los desacuerdos y las crisis. La mujer austríaca, acostumbrada a la contención emocional, suele preferir resolver los conflictos con calma, distancia y racionalidad. El control sobre la emocionalidad es visto como madurez. No se toleran fácilmente los dramas ni las confrontaciones excesivamente cargadas. Por su parte, la mujer latinoamericana vive el conflicto como parte integral del amor. Puede llorar, reclamar, confrontar intensamente, pero no necesariamente con rencor. Para muchas, expresar con fuerza es también una forma de sinceridad emocional. Donde una austríaca puede ver inestabilidad, la latina ve autenticidad. Austria valora una belleza discreta, natural, con fuerte presencia del deporte, la salud y el autocuidado funcional. La mujer no suele construir su identidad en función de la seducción. El maquillaje es leve, la vestimenta tiende a la sobriedad y los ideales estéticos no son tan normativos ni rígidos. En cambio, en Latinoamérica o en buena parte de ella, la estética es aún una forma de capital simbólico y social. Cuidar el cuerpo, vestirse bien y mantenerse atractiva son conductas profundamente culturales. Aunque esto puede empoderar a muchas mujeres, también suele generar presión, ansiedad y dependencia del juicio externo. La mujer latinoamericana es muchas veces más seductora por mandato cultural
que por elección personal. Austria ha institucionalizado la igualdad de género en casi todos los órdenes de la vida. La lucha feminista, aunque activa, se ha desplazado más hacia la defensa de los derechos económicos y reproductivos que hacia la visibilidad de la violencia sistemática. En definitiva, no se trata de afirmar que unas amen mejor que otras, ni que hay un modelo ideal. La mujer austríaca y la mujer latinoamericana representan dos maneras distintas de existir en el amor, con sus propias fortalezas y desafíos. No se trata de afirmar que unas amen mejor que otras, ni que hay un modelo ideal. La mujer austríaca y la mujer latinoamericana representan dos maneras de existir en el amor con sus propias fortalezas y desafíos. Una ofrece estabilidad, respeto por la individualidad y equilibrio emocional. La otra brinda intensidad, capacidad de entrega y un vínculo afectivo más profundo. Por último, amar entre culturas distintas es ante todo un acto de traducción. Se trata de comprender que los silencios también pueden ser ternura, que el afecto no siempre es gritado, que la pasión no está reñida con la libertad y que el amor, como todo lo humano, cambia de forma pero no de fondo. Porque allá en Graz o aquí en Guadalajara, amar sigue siendo una búsqueda universal, la de ser vistos, respetados y tocados, justo en el lugar donde el alma se abre.
Nos hemos propuesto convertir en arte el diario vivir de cualquier rincón del planeta. Que cada video sea una poesía a la vida. Esperamos que les haya gustado este breve video sobre Austria y si así fue, te pedimos que nos ayudes suscribiéndote al canal, que le des me gusta a este video y nos vemos en el próximo.